Una situación que estamos viendo, y pues bueno, evidentemente después de que llegó a trepar el dólar contra el peso, por lo del COVID, llegó a trepar a máximos históricos por ahí de los 25, en plena pandemia, en plena crisis de la pandemia el año pasado, pues realmente hemos visto una recuperación del peso contra el dólar, y lo hemos visto, pues como sabemos, ahí entre los 21, 20, 19, ahorita 19 altos, incluso cerca de 19 medios, lo cual en muchos sentidos le ha generado pues cierto nerviosismo a muchas personas, sobre todo la gente que está invertida en dólares. Por ejemplo, es el caso de los clientes que nosotros manejamos. Invertimos en la renta variable de Estados Unidos, por lo tanto la inversión se tiene que dolarizar para comprar las acciones o los ETFs. Y pues evidentemente, si tú fondeas a un nivel de tipo de cambio, digamos, de 20, y eventualmente el tipo de cambio baja a 19, pues vas a tener una minusvalía cambiaria, lo cual, pues al ver que el tipo de cambio sigue apreciándose en el caso del peso contra el dólar, pues mucha gente se pone nerviosa porque dice, oye, ¿y si llega a 15, y si llega a 16, si llega a 17? Lo que quisiera hacer con este ejercicio es explicarles cómo se ha comportado históricamente el tipo de cambio, cómo se ha comportado el dólar contra el peso, para que lo veamos desde una forma, digamos, más global. Y vean, todo tiene una ciclicidad, todos los activos tienen una ciclicidad. Tanto hay años buenos como hay años malos, pero también hay meses buenos y meses malos. En el caso del tipo de cambio, vean, este es el porcentaje de probabilidad de subida del tipo de cambio, es decir, del dólar contra el peso por mes en los últimos 20 años. Vean, podemos ver que los meses más alcistas para el dólar contra el peso, normalmente, estadísticamente, en los últimos 20 años son mayo, agosto, septiembre y noviembre. Vean, ahorita estamos en junio. En junio, el 60% de las veces de estos últimos 20 años ha subido el dólar contra el peso. Sin embargo, la ganancia ha sido marginal, es del 0.1%. Pero vean agosto, el 74% de las veces ha subido en promedio 1.7%. Septiembre, 56% de las veces 1%. Y en el caso de noviembre, el 63% de las veces 0.8% es lo que se ha apreciado en ese mes el dólar contra el peso. Ahora, algo muy importante, si nosotros analizamos el tipo de cambio, no solamente hay que analizar lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos días o incluso el último año. Necesitamos definir una tendencia, es como el mercado de valores. El mercado de valores tiene altibajos a lo largo del tiempo, pero estas caídas que llega a tener en el corto plazo realmente forman parte de un ciclo más grande, y ese ciclo, entre más lo ampliemos, se vuelve más alcista. Es decir, entre más tiempo pase, es más probable que el mercado suba, porque la tendencia de largo plazo siempre es alcista. Para poder analizar el tipo de cambio hay que hacer lo mismo, hay que analizarlo en un time frame mucho mayor. Y vean, en los últimos 24 años, ¿qué es lo que ha pasado con el tipo de cambio? Miren, esta gráfica ejemplifica desde el 98 hasta lo que va del 2021, y vean, los años verdes, pues evidentemente es cuando el dólar subió contra el peso, y los años rojos son cuando el peso subió contra el dólar, o el dólar perdió contra el peso. Vean ustedes, la mayoría del 100%, es decir, de los 24 años, el 58% han sido positivos para el dólar. Es decir, de los últimos 24 años, 14 ha subido el dólar contra el peso y 10 ha bajado el dólar contra el peso. Ahora, podríamos decir, bueno, es que está más o menos mitad de mitad. No es así. Es casi 60% contra 40%. Pero lo más importante es que si sacamos el promedio de los años alcistas y el promedio de los años bajistas, vean cómo bota el número. En promedio, cuando sube, en los 14 años que ha subido en promedio 10.24% el dólar contra el peso. Y en los 10 años que ha bajado, en promedio ha bajado 3.8%. Es decir, cuando sube, en promedio sube 3 veces más de lo que baja cuando es bajista, ¿no? Entonces, y vean cuál es el riesgo, que en el mejor de los años, para el peso contra el dólar, ha ganado
casi 7%, 6.98%, que fue en el 2012. Miren, 7% ganó el peso contra el dólar. Pero el peor año para el peso ha sufrido una caída del 24.30%, que fue precisamente en el 2008, cuando fue la crisis subprime de Estados Unidos. Pero entonces, si manejamos la estadística, si manejamos las probabilidades, por lo menos de los últimos 24 años, el tipo de cambio es alcista o es bajista. Por supuesto que es alcista. El riesgo está a la alza, y sobre todo cuando tenemos escenarios donde los cuales pues realmente no es que el peso se aprecie contra el dólar, lo que sucede es que el dólar se ha depreciado respecto a todas las monedas. ¿Y esto porque cuál es el fundamental de todo esto? El fundamental son las tasas de interés en Estados Unidos. Después de la crisis de la pandemia en Estados Unidos y a nivel mundial el año pasado, lo que hizo la Fed fue bajar las tasas de interés a cero. Y empezó a inyectar dinero, 120 mil millones de dólares inyecta mensualmente en el mercado de bonos para mantener las tasas de interés en cero. ¿Y qué es lo que provoca con eso? Que los capitales internacionales dicen, bueno, la tasa de interés de Estados Unidos es el cero, entonces pues no me conviene invertir en la renta fija de Estados Unidos, no me conviene invertir en los bonos a 10 años de Estados Unidos porque la tasa es muy baja. Entonces lo que hacen es comprar deuda de otros países que tengan una rentabilidad por sus bonos más alta, por ejemplo México u algunos otros emergentes. ¿Y qué es lo que hace eso? Que venden dólares y compran pesos, y entonces al hacer ese movimiento naturalmente lo que pasa es que el dólar empieza a caer y el peso empieza a subir. Sin embargo, noten que es un factor externo, no es tanto un factor interno, y además la estadística pues está a favor de la tendencia alcista del dólar. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues gráficamente, ahí está la gráfica del tipo de cambio desde el 98 hasta la fecha. Hay que ver, nada sube en línea recta, por supuesto, pero como les expliqué, es como la bolsa de valores. Simplemente hay que saber que es un time frame muy amplio en el cual la tendencia es claramente alcista, pero también acontecen a veces sucesos donde pues naturalmente tiene retrocesos, pero esos retrocesos, si la historia nos indica algo, siempre han sido oportunidades para comprar.